Recordemos que el escritor de Hebreos está, pero verdaderamente, si tú has estado viendo el tono en que él habla, está verdaderamente preocupado y ocupado, porque como mensajero de Dios le es de gran importancia que todos aquellos, en este caso de aquellos hebreos judíos cristianos, se pusieran las pilas, se pusieran listos y se dieran cuenta que no hay mayor ganancia que permanecer en Él. Entonces, familia, tú y yo necesitamos poner también suficiente atención, mucha atención, porque esto que vamos a estar viendo es como dice la palabra, son palabras de vida. Y ese era el interés que tenía Dios con respecto a estos judíos cristianos. Ellos, como ya hemos visto a través de toda la carta, tenían una persecución grande. Pero hemos visto a través de la carta que nadie es mayor a Jesucristo. Y que la nueva oferta en el nuevo pacto es que en Jesús hay vida eterna y hay victoria. Entonces, vamos a empezar a ver a partir del versículo número 12. Estamos en Hebreos 12, versículo 12. Amén. Pero ¿qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque tu palabra es de gran importancia para nosotros, porque el más interesado eres tú, Señor. Agradecemos tu amor y tu misericordia de haber puesto el querer como el hacer de que estemos en este lugar para escuchar tu voz y para dirigir nuestra vida, Señor, como tú crees y sabes que es lo mejor para nosotros. Gracias, amor. Gracias, Dios, por tu amor y por tu gracia. Y en el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Bien, dice la palabra de Dios, verso 12. Por lo cual, cuando dice la palabra por lo cual, es que empieza a hacer una continuación de lo que él ya ha hablado. Y es lo que acabamos nosotros de ¿qué? De estar viendo. ¿Y qué fue lo que vimos hace 8 días? ¿Sí recuerdan? Corrección. ¿Corrección de qué? Dios ama a todos sus hijos. Y por lo tanto, Él tiene que toda la autoridad. ¿Para qué? Para corregirlos. No porque Él quiera que lastimarlos, sino porque Él ama a sus hijos y su deseo es instruirlos en su camino para que no nos apartemos de Él. Porque esto es bueno ¿para quién? Para sus hijos. Amén. Es lo mismo que hacemos nosotros los padres, ¿cierto? Instruimos a los hijos para que anden por el buen camino y ellos no se aparten de la verdad, no se aparten del camino de Dios, sino que sus hechos sean hechos que glorifican a Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que Dios quería con estos hebreos judíos cristianos. Y por eso viene una y otra vez la exhortación, y les hace saber que no hay nadie más grande que Jesús. ¿Verdad? Entonces aquí está la gracia de Dios buscando que seamos bendecidos. Y entonces aquí dice, por lo cual, ¿sí? Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. 14. Y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá ¿a quién? A Dios. Sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces, para que nosotros podamos, como hijos de Dios, al igual que estos hebreos cristianos,
¿Qué era lo que tenían que hacer? Era necesario mantenerse activos. Recordemos que Él les dio muchas razones. Muchas razones. Recordamos que les hizo ver cómo no hay un hombre más grande que Jesucristo. Ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Nadie como Jesucristo. Vimos que no había un profeta más grande que Jesucristo mismo. Vimos que no había un sumo sacerdote más grande que Jesús. Él siempre ha sido mejor, es superior a todo lo que se había obtenido en el antiguo pacto, que era muy bueno, pero esto es súper mejor. Y entonces tenemos que hacer conciencia. Y cuando vemos esta frase de que nosotros debemos de levantar las manos y de que debemos de levantar los pies, sí, debemos levantar las manos hacia Dios como se hacía en aquel tiempo. Se levantaban las manos y la alabanza se dirigía ¿hacia dónde? Hacia el tabernáculo de reunión. Pero hoy sabemos que Dios está ¿dónde? En los cielos y en todo lugar, aquí mismo. Y levantamos las manos en señal ¿de qué? De alabanza, de adoración a Dios. Pero lo más importante cuando habla aquí esto, de que levante las manos, de que levantemos las manos, tanto estos judíos cristianos como nosotros, es que nosotros debemos de levantar nuestras manos que están colgadas. ¿Para qué? Para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Él nos está pidiendo. Y dice que levantemos también nuestros pies, nuestras rodillas, que nos lleven, ¿sí?, a estar viviendo una vida en santidad, que nos lleven estas piernas a llevar el Evangelio de Jesucristo a otros que no conocen, que nos lleven estas piernas a servir a Dios. Entonces, nosotros debemos ¿de qué? De estar activos. Es necesario que el cristiano que quiere ver a Dios sea activo. Porque si tú no levantas las manos, si tú no levantas tus rodillas, si tú no eres activo en las cosas de Dios, entonces te tienes que preguntar si eres cristiano. Porque es necesario esto, ya lo vimos. Es necesario que nosotros hagamos estas cosas, porque esto demuestra nuestra fe. Es verdad, la fe, la salvación es por fe, pero la fe se muestra a través de la obediencia a Dios. Y lo que Dios pide para que nosotros no nos apartemos del camino es que nosotros estemos perseverando en la obra de Él. Hemos sido llamados a esos. A eso. Tú ve, sus discípulos de Jesucristo levantaban sus manos, sus rodillas. Los 120 que fueron al aposento alto, ¿qué estaban haciendo? Estaban en oración haciendo la voluntad de Dios. Reunidos, los 120. El Espíritu de Dios llegó sobre toda la iglesia, no solo sobre 12. Y así nos corresponde a nosotros. Necesitamos estar activos en el servicio a Dios, de una u otra forma. Levántate temprano y está en oración por la iglesia. Está en oración por las personas que conoces que están en necesidad. Está en oración para que Dios pueda llevarles el Evangelio. Podemos servir de diferentes formas, pero es importante, porque sin amor, familia, entonces es mentira que amamos a Dios y no amamos a nuestro semejante. Amén. Entonces, familia, esto es lo que está pidiendo. Dice, ustedes no se desanimen, les dice a los judíos cristianos, no se desanimen. Es verdad que hay persecución, y como vimos hace 8 días, pero aún ustedes no han alcanzado la muerte como lo alcanzó Jesucristo, con tal de ¿qué? De servirnos. Con tal de ¿qué? De que alcancemos una vida eterna. Y les dice, perseveren. Perseveren. No tengan temor. No hay nada más grande que seguir a Jesucristo. Debemos de confiar en Él.
Al final tenemos una gran recompensa. Todo esto les ha estado hablando. Y nosotros, familia, tenemos esta instrucción que Dios nos da. Y esto no debe de ser pesado para nosotros. Es una tarea de nuestro Padre. Nosotros les delegamos tareas a los hijos, ¿cierto o no? ¿Por su mal o por su bien? Por su bien. Para que vayan aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo en diferentes formas. Y nosotros, familia, tenemos esa gran bendición de Dios que nos pide que no nos mantengamos como tullidos. Eso dejémoslo a quien está enfermo, que no pueda salir y aún desde su casa podrá a lo mejor usar por el internet y desde ahí estar sirviendo a Dios. ¿Sí o no? Levantemos entonces nuestras manos, levantemos nuestras rodillas, seamos activos, porque esto nos va a mantener, ¿qué? Fuertes, para que no nos salgamos del camino. Esa es una gran realidad. Cuando tú estás metido con el Señor en esa relación, tú vas a tener la fuerza para que en momentos difíciles, como estaban pasando estos judíos cristianos, tengas la fuerza para seguir ahí. Porque mucho cristiano, desgraciadamente, cuando siente o recibe aflicciones en su vida, a veces se tambalea y ya no quiere seguir. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que nos deslicemos, que nos apartemos de Él, o que nosotros le alcancemos a ver cara a cara. Él quiere que nosotros le alcancemos a ver cara a cara. No hay otra forma de verlo si nosotros no vivimos, ¿qué? En santidad. Este es otro requisito. Necesitamos vivir en santidad. Y es muy bueno el que nosotros estemos sirviendo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque eso también te ayuda a permanecer en santidad. Es verdad que no somos intachables, que a veces llegamos a pecar, a veces voluntariamente y a veces inconscientemente, pero no es lo que amamos, porque amamos a Dios y no queremos causarle esa tristeza, no queremos contristar el Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios es ¿qué? Dios mismo. Lo acaba de hablar ahorita el hermano Joel, y es algo que tenemos que tener siempre bien claro en nuestro corazón, que Dios, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno solo, son Dios, uno mismo, familia, amén. Y entonces es necesario seguir ¿qué? La paz con todos. Dios no quiere peleoneros, porque cuando seguimos la paz con todos, entonces estamos demostrando el amor de Dios. Y entonces, en lugar de estar peleando con ellos, estamos amando a nuestros semejantes. Y eso es lo que Dios quiere. Recuerden lo que dijo Jesús. Es un mandato, ¿verdad? Que amemos a nuestros semejantes, a las personas. Es lo que enseñamos aquí, amar a Dios y amar a las personas. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso demuestra que verdaderamente estamos en Él. Y entonces dice, si queremos ver a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Seguir la paz con todos. Pero no solo aquí entre la familia de Dios, no solo con los cristianos de aquí y que están en otras congregaciones, sino también con la demás gente. Debemos de nosotros amarlos y mantenernos en paz, porque eso le agrada a Dios. Un hombre violento le falta amor. Amor si es pendenciero, y sea hombre o mujer. Hay mujeres que pelean con hablar y se convierten en verdaderamente terribles. Ya la gente les busca la salida, dice, no, ahí viene fulana, vámonos de aquel lado de la banqueta. ¿Sí o no? Sí, pero Dios no quiere que seamos así. Dice, quiere que nosotros tengamos paz, tengamos armonía con todas las personas. Así es como van a ver a Jesús a través de tu vida. Así es como glorificamos a Dios. Porque hemos sido llamados a glorificar a Dios. Todo cristiano, su deber es glorificar a Dios con obediencia a Él. Y entonces, ¿qué necesitamos? Vivir en santidad.
Vivir en santidad. ¿Sabes que en muchos lugares, desgraciadamente, no se habla de santidad? Nada más te lo leen, pero no se paran, no se detienen a hacer la exhortación que Dios está haciendo aquí. Oye, si tú no vives en santidad, no puedes ver a Dios. Es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No les escucho? Vivir en santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué? Verá al Señor. Y yo no puedo brincármelo. Es mi deber hacer énfasis en esto. Porque yo amo a Dios y amo a las personas. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Hablárselos. ¿Para qué? Para que reaccionemos, ustedes y yo, y busquemos vivir en santidad. Amén. En santidad. Vamos para adelante. Sí se puede. Dios quiere que nosotros enseñemos todo su consejo. Pablo decía que se sentía orgulloso de haber enseñado todo el consejo de Dios. Toda la Biblia, toda la palabra de Él. Todo lo que Él conocía de Dios, Él lo habló. Y así nosotros necesitamos conocerlo, pero para ponerlo por obra. No solo saberlo. Es verdad. Tenemos que meditarlo y ponerlo por obra. Amén. A eso nos ha llamado. ¿Sabes por qué Dios lo escribió? Porque te ama. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que sentir? En lugar de un peso en nuestro corazón, tenemos que sentir alegría. Porque Dios quiere tenerme en su presencia. Quiere que yo lo vea. ¿Tú quieres verlo? Entonces tenemos que ser listos. Tenemos que ser listos. Si nosotros no seguimos la voluntad de Dios, su santidad, entonces tenemos que entender que de manera consciente nosotros estamos ¿qué? Rechazando a Dios. No hay de que digas, me voy a hacer disimulado, además Dios es bien bueno. Sí, por supuesto que es bueno. Y es bien justo. Y es muy fiel a su palabra. Y si Él te está diciendo a ti y a toda la gente que si no vivimos en santidad no lo vamos a poder ver, Él lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Es verdad. Entonces, familia, vivamos haciendo la voluntad de Él. Porque sin santidad nadie podrá ver a quién, a Dios. Entonces, no estemos pensando y centrándonos como algunas personas piensan, que porque te pones la falda hasta taparte los tobillos, esa ya es santidad. ¿Y cómo agradas a Dios con tu santidad? No. No es porque si vienes a predicar con corbata o sin corbata. Pues no, eso no tiene que ver. Es que si vas a predicar, tienes que ir con corbata. No. O de traje. No. Lo que tienes que hacer es predicar la palabra de Dios, la verdad. ¿Cierto? Amén, familia. Entonces, las cosas externas no son las importantes, sino las internas. ¿Qué es lo que contamina? ¿Lo que entra o lo que sale? Lo que sale, ¿verdad? De nuestro corazón, de nuestra boca, de nuestros hechos. Eso es lo más importante. Y nuestros hechos deben ser hacer la voluntad de Dios. Así no vas a errar. Así vas a glorificar a Dios. Tú y yo tenemos que tener esta claridad. Amén. Todo aquel que conscientemente rechaza hacer la voluntad de Dios, cumplir estos requisitos que están aquí, es por gracia. Pero no hay gracia si tú la rechazas no escuchando a Dios. No, eso quiere decir que no quieres la gracia. La gracia la recibes si tú estás dispuesto a escuchar a Dios y hacer su voluntad. Así es. Amén. Entonces, esta es
gracia de Dios que nos da este entendimiento, esta instrucción para que nosotros podamos poderle ver cara a cara. Y qué bueno, Dios nos ha santificado a través de la fe en Cristo Jesús. Pero, como decía Santiago, el hermano de Jesús, muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe por mis obras. Es bien importante. A Dios no lo podemos engañar. Él no puede ser burlado y por eso está hablando estas cosas. Por eso está preocupado Él y ocupado, porque así es nuestro Padre Celestial. Ok, continuamos. Versículo 15. Mirad bien. Fíjate lo que dice. Mirad bien. O sea, no te me duermas, no te me distraigas. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Son palabras de quién? De Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Son sus palabras. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él el arrepentimiento, aunque la procuró ¿con qué? Con lágrimas. ¡Wow! Son palabras fuertes, pero son palabras de Dios. Y son palabras de amor. Y Él dice, cuidado, cuidado con la amargura. Cuidado con el odio, con el rencor. Porque esto causa división. Si tú tienes amargura, rencor o resentimiento contra alguien, eso puede crecer cada vez más y más y más. Y te lleva a la separación con Dios. Porque a ti no te interesa hacer la voluntad de Dios. Tú quieres vivir en pecado. Si tú vives en amargura y no quieres escuchar a Dios, de hacer eso a un lado y de ponerte a cuentas con tu hermano y vivir en paz, entonces tú vives en pecado continuo. Y eso te puede llevar a la separación. Lo está diciendo el Señor, lo acabamos de leer. Necesitamos entonces, familia, nosotros hacer lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Te ama tanto a las personas, que decidió enviar a su Hijo a morir en la cruz, por ti y por mí. ¿Merecíamos eso? No. Por gracia que lo envió. Y por gracia, en la fe en Cristo Jesús, nosotros somos perdonados, somos justificados. Lo mismo nosotros debemos de hacer con las personas. Debemos amarlas. Y debemos ¿qué? Perdonarlas. Por gracia. Es decir, aunque no lo merezcan. Sino actuar como Dios nos enseña. Con amor ágape. No lo mereces, pero por amor te voy a perdonar. Necesitamos hacerlo, familia. Entonces, si nosotros hacemos esto, nosotros podremos estar ¿qué? Viendo a Jesucristo, viendo a nuestro Padre. Es su promesa. Ahora, nos pone de ejemplo a Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú no tenía una gran relación con Dios. Estaba más preocupado por las cosas del mundo. Él minimizó la bendición de su padre.
Y la bendición, en aquel tiempo al primogénito era una ganancia tremenda en todas las áreas. Pero él la menospreció. Recordamos que dijo, está bien, te la vendo, Jacob, por un plato de no sé si era pozole o rojo o pancita. La cosa es que era un guiso rojo. Era un guiso rojo, ¿no? O mole poblano. Bueno, lo que sí, familia, es que él menospreció. ¿Qué menospreció? La bendición. Y es lo que les está exhortando aquí. No menosprecien esta gran bendición. Y es lo que nos está diciendo a nosotros. Que no menospreciemos esta gran bendición, porque nos puede pasar como a Esaú. En aquel tiempo, antes de Jesús, en el antiguo pacto, ellos tuvieron la presencia del Señor, o sea, de Dios, ¿sí? Por nube en el día, por fuego en la noche. ¿Cierto? Pero ahora, ¿qué tenemos? A Jesús en nuestro propio corazón, en nuestro propio ser. Ellos iban por una promesa, entre comillas, de la tierra de Canaán. Nosotros vamos por una promesa, ¿qué? De una ciudad celestial. En Cristo todo es superior, todo es mejor. Por tanto, familia, nosotros debemos ¿de qué? De tomar la gracia de Dios. ¿Qué me estás regalando, mi Dios? Una vida eterna que puede estar yo frente a ti, viéndote cara a cara. Antes podían entrar solo el sumo sacerdote cada año al lugar santísimo. Hoy nosotros vemos a Dios. De verdad que lo vemos, pero un día lo vamos a ver cara a cara. Todo esto nos da. Todo esto es la gran ganancia. La gran diferencia del antiguo pacto y lo que tenemos hoy. Aquellos tenían que luchar de no regresarse al judaísmo, pero nosotros tenemos que luchar de creer todo lo que dice el Señor, tomar todo lo que te está ofreciendo, porque es lo mejor para ti, es lo mejor para tu vida, es lo mejor para tu familia, es lo mejor para las personas. Y ahí está. Por eso dice que miremos bien, mira bien, mira bien. Debemos de mirar bien. Pero es que estoy mirando acá el trabajo, ese me va a dar un poco más. Más poquito, porque esto es efímero. Lo otro es eterno. Entonces, ¿en qué vamos a poner nuestra mirada? ¿En lo efímero o en lo eterno? ¿Cuál es mayor ganancia? ¿Lo pasajero o lo permanente? Y Dios quiere bendecirnos. Siempre tenemos que ver esto, a Dios no pidiéndote cosas que no puedes hacer, sino pidiéndote cosas que te van a traer gran bendición. Yo no puedo decir que soy igual de feliz que cuando no tenía a Jesús. Ahora soy feliz, ¿sabes por qué? Porque tengo paz. En aquel tiempo también era feliz, pues era un jovencito. Pero ¿sabes una cosa? No tenía la paz que tengo. No. Hoy tengo a Cristo. Hoy sé quién soy en Él. Hoy sé lo que tengo. Hoy sé lo que Dios tiene para mí. Y mi esperanza es recibirlo. Entonces esto me trae paz. Así es esto siempre. Tenemos que ser, ¿qué? Hombres y mujeres que miran bien. Que miran bien la palabra de Dios y dicen, esto es lo que me conviene. Si no realizas esto, entonces te vas a meter en muchos problemas. No hagamos como Esaú, menospreciar la bendición de Dios. No invirtamos mal. No
vendamos la gran bendición de Dios, como lo hizo Esaú, por algo tan barato, que es lo que podemos tener aquí, cosas materiales. Abusados, abusados. Me encanta que estén mis hermanos aquí que vienen desde Huejotzingo y desde San Martín, porque están mirando bien, porque están mirando bien. Eso es bueno. Hay que mirar bien, familia. Amén. Porque esto es lo que Dios quiere y porque Dios te ama. Vamos a ver cómo Dios también es fuego consumidor. Por eso Él nos habla y nos habla y nos habla y nos habla, para que después no podamos decir, es que siempre me enseñaron que Dios es bueno. Sí, es una gran verdad, pero Dios es justo. Y es lo que a veces la gente no enseña, o la gente no quiere escuchar. ¿Sí, amén? A veces escuchamos más al esposo. No, mujeres, que tengo que trabajar porque hace falta eso, quiero comprarme una pantalla más grande. O se escucha a la mujer. No, tienes que trabajar un poco más, ¿cómo vas a ser tan flojo? Sí. O como escuché por ahí. Sí, voy a ir, ¿y quién me va a dar de comer? Entonces, ¿qué onda? Si Dios te da la vida, te va a dar de comer. Párate temprano, trabaja, si quieres, hasta la noche. Y Dios te va a bendecir, pero necesitas ser ¿qué? Sabio, mirar bien. Eso es bueno. Amén, familia. Dice el verso 18. Fíjate bien, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Y tú te puedes recordar aquí, ¿qué monte era este? El Sinaí, ¿verdad? Y entonces tú podías, ¿qué? Verlo. Sí, oh, así lo vio también Moisés, ¿verdad? Así lo ves. ¿Y qué es lo que sucedía ahí? Alumbraba todo. Verso 19. Al sonido de la trompeta podías escuchar, y a la voz que hablaba, y a los que la oyeron rogaron que no se les hablase ¿qué? ¿Te das cuenta la ignorancia? Con todo respeto, la torpeza. Vieron a un Dios todopoderoso, donde se manifestaba el fuego y donde temblaba la tierra. Verso 20, vamos de una vez hasta el 21. Dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, ¿será qué? Apedreada o pasada con dardo. 21. Tan horrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Estoy espantado y temblando, dijo Moisés. Porque era algo ¿qué? Terrible. De dar miedo. Entre comillas, aterrador. Pero porque se mostraba el poder de Dios. Y entonces ellos decían, tengo miedo. Es más, no quiero oír su voz ni lo que nos está mandando, porque también le tengo miedo a lo que Él me está pidiendo. No quiero hacerlo. Su carne quería rebelarse y hacer cosas malas, una y otra vez. Y eso es lo que hacían, tú conoces la historia. 40 días después de esto, ¿sabes qué pasó? Se hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo y decían que el becerro de oro lo sabías ¿qué? Liberado de Egipto. ¡Qué tremendo! Pero la gente no quería sujetarse. Tenían temor de Dios
y veían todo lo que pasaba. Hasta un animal, si pasaba por ahí, moría. Todos ellos sabían quién es Dios. Por lo menos en este sentido. En todo lo conocían, pero en ese sentido más. Porque se los mostró para que reaccionaran, para exhortarlos, porque Él los amaba, porque Él conocía su corazón. Sabían que eran duros de cerviz, es decir, altaneros. No se arrepintieron. Y eso que estaban viendo esto y decían que tenían temor. Así mucha gente tiene miedo y tiene temor, y es lo que estaba pasando con los judíos cristianos en esa época. Y Él les dice: abusados, recuerden esto que sucedió allá en el monte Sinaí. Hasta Moisés estaba espantado. Era algo tremendo. Y entonces, familia, vino Jesús. Vino Jesús. Pero cuando Él viene al monte Sinaí. Esa es la promesa. ¿A qué monte llega? Al monte de Sión, al que está ubicado allí en la colina fuera de ahí de Jerusalén. Antes se tenían que someter a la ley, pero ahora, por lo que hizo Jesucristo en la cruz, la salvación viene por gracia. Solo tenemos que creerle, y creer es obedecer. Esa es una realidad. Entonces, familia, nosotros tenemos que ver esto, porque Él les trae, Dios trae esa comparación de lo que pasaba en el monte Sinaí y lo que va a pasar en el monte Sión. Entonces, no es por miedo, pero ¿sabes una cosa? A Dios, el temor de Dios no es solo saber que Él es grande. El temor de Dios es saber no solo que es tu Padre. El temor de Dios es saber que también es el Dios Todopoderoso y que es justo y trae juicio. A estos hombres les trajo juicio, ¿cierto? ¿Recuerdan o no? Sí se acuerdan, ya lo vimos. 40 días estuvieron ahí, luego siguieron su camino para entrar a Canaán y les faltó fe en Dios. A lo mejor pensaban que su becerro era el que los iba a pasar y no quisieron creer a Dios. Y toda la generación de esos 40 años, los que habían llegado de Egipto a las afueras de Canaán, ninguno pudo entrar. Todos murieron por su falta de fe. Hay un juicio, no podemos evitarlo. Hubo un juicio y ellos no lo superaron por su falta de fe en Dios. La falta de fe te lleva a hacer tu propia voluntad. Y eso no es adorar a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. Y tú dices: ay, pero ¿por qué? Pues porque esto es lo mejor para ti. Por eso. ¿Sí o no? Ok, seguimos adelante. Verso 22 dice la palabra, miremos bien, familia, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos ¿qué? Perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Wow! Nuevamente exhortándolos y exhortándonos a nosotros y exhortando al pueblo judío hoy vigente. No hay nada mejor que Jesucristo. Los judíos cristianos hoy estaban en una nueva y mejor posición en Cristo. Ellos estaban en un nuevo pacto, ya no en el anterior. Ahora estaban en el, ya no en frente al monte de el Sinaí, sino ahora dentro del monte de ¿qué? De Sión. ¿Hay una gran diferencia? Sí, porque antes no tenían a Jesucristo, no tenían al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y hoy nosotros sí, a través de Jesucristo, nosotros alcanzamos esa remisión de pecados por lo que Él hizo en la cruz. Antes tenían que ir cada año, y si no eran ellos verdaderamente justos, entonces ellos no iban a alcanzar ¿qué? Salvación. Solo en Cristo Jesús. Pero ellos estaban teniendo estos problemas. Pero tú, si llegas a tener tipos de problemas, conflictos, aflicción, dolor, cualquier cosa que sea, debes de recordar qué es lo que Dios tiene para ti. Hay una gran promesa de gran bendición, de vida eterna, porque tenemos al Dios vivo. No tenemos a un Dios que tú, que es de yeso y lo pateas y se rompe, y agarras y lo avientas a la basura. ¿Sí o no? Sino tenemos al que es eterno, al que es por siempre, al que vive por los siglos de los siglos. Y entonces esa debe de ser nuestra esperanza y nuestra seguridad, de que debemos de mantenernos firmes en Él, de creerle a Él, no dejarnos influenciar por nuestro propio pensamiento que está fuera de la Escritura. Tengamos mucho cuidado. Tengamos cuidado de lo que escuchamos. Tengamos cuidado de lo que vemos. No en todos lados te van a hablar la verdad. Eso es lo que te digo, es cierto. Tenemos que tener mucho cuidado, porque además los tiempos son difíciles, y tu tiempo de vida aquí en la tierra, familia, es así. Es así. Entonces, mientras estamos aquí, hagamos la voluntad de Dios. Hemos visto cómo estamos siendo atacados por el mundo de diferentes formas. Y a veces no es que sea uno machista, pero ayer fue una hermanita allí al local y su hijito traía una muñeca. Cuando el niño dejó la muñeca, la jalé y le dije a su mamá: escóndesela, yo sé que él no piensa mal, que no hay problema, pero es mejor que se la escondas y que tenga claro que él ha de jugar con otro tipo de juguetes. ¿Por qué? Porque la televisión, a través de las caricaturas, influencia a los niños a que puede ser, si eres hombre puede ser mujer, o si eres mujer puede ser hombre, es tu propia decisión. Eso enseña. La escuela te lo enseña. Los niños en el kinder ya también se avientan esos choros. En la graduación de mis nietos, que no, pues que salgan de color rosa todos. No, pues ¿qué te pasa? ¿No? Tuvieron que protestar para que hicieran caso. Pero la influencia es esta. El mundo ataca por todos lados. Y entonces nosotros no solo debemos de conocer, sino que tenemos que ser activos, como hablábamos hace un rato, levantar las rodillas y nuestros brazos para que el Evangelio llegue a otras personas y les exhortemos. No vas a tener vida mucho tiempo. Tu vida y la mía es así. Sí, ya sé que va a ser la del pastor es más
cercana de que ya fue, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, hay que aprovecharla porque nunca sabemos. Pero además, aunque sepamos o no sepamos, debemos de aprovecharlo. A eso hemos sido llamados. Amén, familia. Amén. Entonces la ley llegó al Sinaí, pero al monte Sión llegó ¿qué? La cruz de Jesús. Entonces la lección es clara, familia. No debemos de venir nosotros al monte Sión como si fuéramos del monte Sinaí. La salvación no es por obras. La salvación es por fe. La salvación es por gracia. Jesús vino a morir por nosotros. Verso 25, por favor. Mirad que no desechéis al que habla. Miremos bien otra vez. Les voy a pedir el favor que vean acá. ¿Sale? Porque aquí tengo la Reina Valera. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, fíjate cómo nos lo explica. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, como cosas hechas para que queden, ¿qué? Las inconmovibles. ¡Wow! Ahí está la promesa. ¿Qué fue lo que pasó entonces con los en aquel tiempo, con los del monte Sinaí? Fueron juzgados y no alcanzaron la promesa. ¿Cierto? No alcanzaron la promesa que se le había hecho a Abraham. No la alcanzaron. Ni física ni espiritualmente. Porque Dios trajo ese juicio. Y aunque Él se manifestaba así, donde te entraba el pánico, dice que ahora te des cuenta de que aquel que desecha la voz de Dios, al que habla, porque quien habla es Dios, aquel que la desecha no va a escapar del juicio de Dios. No va a escapar. Y si en aquel tiempo decían que tenían mucho temor, bueno, con el juicio de nuestro Señor, ahora desde los cielos, dice que va a ser ¿qué? Peor. Muchísimo más duro. Recordemos lo que dice la Escritura en Apocalipsis, que algunos van a desear la muerte, pero no la encontrarán. O sea, van a padecer terriblemente. Es un hecho. No va a haber vuelta de ojo, ni Dios se va a arrepentir de que, ay, siempre no voy a juzgarlo. No, es un hecho. Pero dice que va a ser aún más duro y más fuerte. Y más con aquellos que le han conocido, como tú y como yo y como aquellos judíos cristianos. En aquel día, las cosas que Él destruyó y que ha destruido cuando Él ha querido, han sido terrenales. Aquí, hombres y cosas. Pero cuando Él venga por segunda vez y venga a hacer juicio, no solo van a ser las cosas que están en la tierra, sino también las que están en los cielos. ¿Qué cosas va a destruir aquí de la tierra y de las que están en los cielos? Las materiales.
los materiales, es decir, los cuerpos de las personas van a ser fulminados por fuego. Sí, tus casas, tus posesiones, el dinero, todas las cosas que han sido hechas van a dejar de ser, van a ser destruidas con fuego. Y mientras son destruidas, la gente va a estar aterrorizada, porque es parte del castigo. Pero además, ese juicio, para aquel que no crea y haga la voluntad de Dios que nos está hablando, ese va al fuego eterno. Al fuego eterno. Todas las cosas que no van a ser destruidas son cosas espirituales. La palabra de Dios va a persistir por siempre, a existir por siempre. Jesucristo mismo es la palabra, Él es eterno. Pero todo lo demás, ¿no? Estas sillas en las que te sientas van a dejar de ser. Todas las cosas van a pasar. Los cielos, va a caer fuego del cielo. No van a tener control en el sentido de que ellas, por ejemplo, los astros puedan decir, de aquí yo me voy a mantener. No. Dios se va a encargar de destruir eso. En los cielos y en la tierra. Todo. No tienen la capacidad de mantenerse. Pero los que se mantengan en el Señor con fe, haciendo su voluntad, viviendo en santidad, moviendo sus rodillas, sus brazos, los que permanezcan en Él, que no se van a un lado o para el otro, ellos van a estar en un lugar que es inconmovible, que es indestructible y que lo va a gobernar el único Dios vivo y que es indestructible, y Él lo va a sustentar. ¿Y ahí quién va a estar? Millares y millares de ángeles. ¿Y quién va a estar? Tú y yo. Tú y yo. Solo debemos mantenernos. Como decía el apóstol Pablo, debemos continuar nuestra carrera. Dice, no que ya lo haya yo alcanzado todo, pero continúo como un atleta. Un atleta que mueve sus piernas, mueve sus brazos. ¿O han visto un atleta que corre así? ¿Sí? No, mueve. Todo le sirve. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, familia, solo tenemos una vida y pronto va a terminar. Sí. Pero todas las cosas que hagas en el nombre de Jesús van a perdurar. Serán eternas. Amén. Amén. Aleluya. Verso 28 y 29, por favor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y ¿qué? Reverencia. 29. Porque nuestro Dios es ¿qué? Pero, ¿qué tenemos que hacer entonces? Agradecidos. Agradecidos con Dios por lo que Él nos da. Movamos las piernas, movamos los brazos, familia.
Mantengámonos en santidad. Tengamos buena relación, amándonos unos a otros. Y agradecidos, continuemos nuestra carrera en el Señor. Y un día estaremos ahí con Él. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias porque tú tienes un lugar reservado, bendito Dios, para todos aquellos, bendito Dios, que permanecen en ti. Gracias, bendito Padre, porque nuestros nombres ya están inscritos en ese libro. Ayúdanos, bendito Padre, a permanecer en él. Y que, bendito Dios, todo lo que hagamos sea para glorificarte. Danos la fuerza para amarte cada día más y más a ti y también a las personas. Danos la fuerza, Señor, para que movamos nuestras rodillas y también nuestros brazos. Danos la fuerza para que vivamos en santidad y en amor, en unidad, unos con otros, Padre. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Padre. Queremos ser fieles a ti, así como eres fiel tú, Señor, a tus promesas. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Bendito seas por siempre, por todos los siglos. Amén. Dios les bendice, familia.